griegas. Sin embargo, su dominio sobre el sistema educativo expulsaron a los jesuitas. Esto nos adentró a una decadencia de la educación. En cuanto a la universidad, quedó administrada por el arzobispado y la Real Audiencia de Charcas. Uno de los rectores de esta institución llegó a ser este personaje de esta institución. Hay que aspecto difícilmente podían comprender en la historia de nuestra universidad. Y expresiones de liberalismo femenino que surgen en Europa en el siglo XVIII. Sociedad denominada pollera. Que hasta las tierras de Charcas, pues sí había economía, pero más abajo no. Entonces, hace muchos años atrás los jesuitas presentaron su tesis ante el público y en la corte. Seguido impresionante, privilegiado, va a permitir que nuestra universidad con los años llegue a tener los mismos privilegios. Lleguen a forjar estos conocimientos con la influencia de escritores en esta ciudad un 25 de mayo de 1809, motivo del por qué nuestra plaza recibe este nombre. Dicha revolución fue propagada por estos hombres a otros territorios y paulatinamente los fueron adentrando a los 16 años de la guerra. Actualmente Argentina o Perú. Pero pese a nuestros conflictos, otros representantes creían firmemente en crear un territorio libre, independiente y soberano, ya que así como podemos apreciar la importancia que tiene esta casa, principalmente para nosotros como bolivianos. Se declara nuestra independencia el 6 de agosto de 1825, pues el hecho de haber llegado a este momento histórico también nos tiene que llevar a reconocer cuál fue el contexto general que nos adentró a la guerra de la independencia, ¿no? Ya habíamos visto por una parte la influencia educativa de todo el proceso para beneficiarse de esta mano de obra. Bueno, de esta forma, los abusos de poder y los actos de corrupción con la legalización de este sistema de trabajo nos lleva a tomar que prácticamente consolida esta independencia, los sucesos que teníamos en Europa. Las famosas guerrillas eran grupos de civiles. Tenemos un personaje icónico en nuestra historia, ella es Juana Zurduy. Juana Zurduy se convirtió en una líder guerrillera, impresionante, tomando en cuenta que las mujeres estaban prohibidas a participar en la guerra de la independencia, ¿no? Entonces, esta mujer vamos a la constitución política del Estado, ¿no? En base a una constitución europea. Nos encontramos en conflicto en este periodo. Eran llamados realistas y patriotas, y para comprender, pues los realistas defendían los intereses de la corona y los patriotas buscaban independencia. Pero ambos grupos estaban conformados por todos los estratos sociales que habitaban estas tierras: peninsulares, criollos, mestizos, indígenas, negros, ambos blancos, todos ellos. El 25 de mayo de 1810 nos lleva a la revolución del 25 de mayo de 1810, la cual está. Así se reemplazaba a los gobernantes del virreinato del Río de la Plata. Se ha hecho un estudio de años, bueno, hemos tenido 5 días por los años de los sucesos. Una nace en esta ciudad de La Plata el 26 de enero de 1780 y se hizo por Bermúdez. Soy Llanos, no Bermúdez. Entonces, pues para los libros de historia como aquel que plantearía el cambio del nombre del país ante el Congreso, explicando: si de Rómulo es Roma, de Bolívar, Bolivia. Pues, y así, aquí les presento el origen de la guerra federal. Todo el país en un conflicto regional. La paz es llamada sede de gobierno judicial y el título de interpretar constitucional de Bolivia. Por este lado, por favor.
La Guerra del Pacífico contra Chile, que se da entre 1879 y 1880, por la zona del litoral, bueno, salitre y cobre eran los recursos de importancia, ¿no? Sin embargo, en esta guerra Bolivia no estaba preparada para ir a un conflicto bélico como tal. No teníamos el acceso directo a la zona del litoral, ya que teníamos en medio la cordillera de los Andes, y por otra parte, no contábamos con el mismo armamento que nuestro vecino país chileno tenía en estas tierras. Pues sucede que aquí interviene también el gobierno británico, que va a proveer los recursos para sobrellevar lo que vendría a ser este conflicto en favor de Chile. Ellos, nuestras tierras, principalmente se da una extracción masiva de los árboles de caucho. 30 años después, la guerra del Chaco Boreal, la última de todas las guerras, pero es la guerra más devastadora. La zona del Chaco era un territorio sin límite fronterizo entre Paraguay y Bolivia. Nadie dio importancia al territorio porque esta zona es árida. Las temperaturas oscilan de los 40 a los 55 grados centígrados. La escasez de agua, la falta de alimento, pues hacían que estos territorios estuviesen prácticamente, de alguna forma, ni siquiera explorados como tal. Una vez que se da la reforma educativa, se implantaba un solo sistema en todo el territorio nacional, la reforma agraria. Por primera vez los indígenas eran dueños de un retazo de tierra, pues el lema era: la tierra pertenece a quien la trabaja. En tercer lugar, el voto universal. Indígenas y mujeres eran incluidos para elegir a los presidentes de Bolivia. Y en cuarto lugar, la nacionalización de las minas. Pues por primera vez en toda nuestra historia, nuestro país tenía que recibir los beneficios directos de la extracción de sus propios recursos. Así que esto, pues parecía que nos iba a llevar a construir una Bolivia completamente diferente, pues esperábamos un enorme desarrollo sobre estos nuevos pasos que permiten la refundación de un país, ¿no? Pero lamentablemente la corrupción no nos permite cumplir con este sueño. Más bien terminamos adentrándonos a una de las bases más críticas de la historia boliviana, conocida como el nunca más de Bolivia, las dictaduras. Bolivia vivió 18 años con gobiernos dictatoriales. Es una fase donde tuvimos muchos presidentes militares en la presidencia de Bolivia, la población. Entonces, tener una empresa que debía de solucionar este conflicto, pues, y aquí donde se haga un trato con una empresa extranjera, pero al tenerlos en nuestro territorio administrando este recurso, empiezan a darse cobros elevados de hasta 3 veces más la tarifa, pero no había una solución directa a los problemas que teníamos en el territorio. Entonces, el pueblo presiona y esto nos lleva a rescindir contrato con esta empresa extranjera. Meses después, nos adentramos a la guerra de paz. Bolivia decide exportar gas natural a Estados Unidos y México, y el gobierno decide hacerlo por Chile, existiendo alternativas para Perú. Y aquí donde se da una decisión por el gobierno, el exportar por Chile sin haberse hecho una consulta previa y un referéndum, ¿no? Entonces, vamos a ver los conflictos que emergen en estas tierras, puesto que las relaciones con Chile, si bien son diplomáticas, hay una tensión pasiva constante. Esto como consecuencia de algo que vivimos en el periodo de la Guerra del Pacífico, pues principalmente 14 años después de haber terminado la Guerra del Pacífico, nosotros vamos a firmar un tratado de paz en 1904 con Chile, en el cual Bolivia cede a perpetuidad del litoral a Chile, y Chile a cambio decide ofrecer al país 3 beneficios: el pago de 300.000 libras esterlinas a Bolivia, la banca central rojo punzón. Un año después modificamos nuestra bandera, se incorpora una franja amarilla en la parte superior, así que el amarillo, rojo y verde es la segunda bandera de Bolivia, hasta que en 1851 se crea nuestra actual bandera boliviana. Los colores rojo, amarillo y verde. ¿Qué significa el rojo? Pues la sangre derramada por los héroes que defendieron nuestro territorio del enemigo. El amarillo, nuestra riqueza mineral, y la franja verde, nuestra riqueza natural. Habrán notado que en el centro hay un enorme rostro, pues es de Simón Bolívar, una escultura elaborada con el tronco de un solo árbol de algarrobo, mide 2,60 metros y pesa 4 toneladas. Así, señores, estamos culminando nuestro recorrido en Casa de la Libertad. Ha sido un grato placer. Bienvenidos a mi país boliviano, bienvenidos hasta su casa. Muchísimas gracias por su atención. Que disfruten su viaje. Gracias, señores. Ha sido un placer. Gracias. Señor
tengo una consulta, pero capaz que no lo entendí. Pero usted mencionaste los 14 años de política dictadura, 18. 18 años. Ujú. ¿Desde cuál año hasta cuál año eso fue? Desde 1964 hasta 1982. Entonces fueron 18 años con los gobiernos dictatoriales, Ujú. pero ya vamos a tener incluso un antecedente, ya cuando se hicieron los cambios Sí. dentro del país con esa nueva estructura, los gobernantes de entonces que nos llevaron a hacer estos cambios van a ser los primeros que van a empezar a oprimir a la población también. Eso empezó con el cambio de presidente, que era una mujer durante 8 meses. O sea, No, en realidad cuando nosotros tuvimos a esta mujer, Ajá. ella fue una de las primeras en querer rescatar la democracia, ¿no? Ya habían pasado, a ver, su gobierno es de más o menos 1980. Ok. 1979-1980. Estuvo solo 8 meses en la presidencia y después de que el país viviese un periodo larguísimo de dictaduras, pues el hecho de tenerla en la presidencia, imponerse firme para que Bolivia tenga un momento de descanso de los golpes de Estado, pues era algo increíble, ¿no? Porque los militares eran prácticamente los dueños del país. Después de 8 meses de gobierno, su primo, el primo de Lydia Gayler, que fue esta mujer, es quien la derroca. Y García Meza, el general García Meza, es quien se estableció en el poder, estuvo mucho tiempo en el poder. Bueno, van a ser 2 años en realidad, es bastante para un presidente dictatorial, pero fue uno de los gobiernos, uno de los peores gobiernos que tuvimos, el de García Meza. ¿Y cómo fue Bolivia en este tiempo de su vida? O sea, las persecuciones eran constantes contra la población. yo puedo buscar por Google como Nunca Más Bolivia. Bueno, se puede decir como el Nunca Más de Bolivia. Incluso en nuestra biblioteca tenemos un libro que es muy interesante sobre el tema de las dictaduras. O puedes buscar simplemente las dictaduras en Bolivia. Dale. Es un periodo que comprende desde 1964 hasta 1964 hasta 1982. Ok, sí, los 18 años. Ujú. Y última consulta, las minas que tiene Bolivia, especialmente las de Potosí, son Oruro, en Potosí, en Oruro, en La Paz también. ¿son empresas bolivianas? Actualmente hay muchas empresas ilegales en el país. ¿Y son Demasiadas empresas ilegales. de afuera? Sí, exactamente, son extranjeras. Muchas chinas. No. Ujú. Por los celulares, las baterías, ¿no? No solamente eso, también por por el oro, los diamantes y otros recursos que también hay en Bolivia, ¿no? Pero es ilegal, ¿no? Son muchas empresas ilegales. Hay unas que son legales, pero la mayoría son Pero entonces ilegales. Bolivia no saca el dinero del esfuerzo de la maquinaria boliviana, ¿no? O de sus recursos. Lo que sucede es que nosotros tenemos la materia prima. Somos un país increíblemente rico, pero no tenemos la tecnología para procesar estos recursos. Ajá. Entonces lo que Bolivia hace es Un dar estos intercambio. recursos a los países vecinos, ¿no? Nosotros les vendemos Sí. a precio de gallina muerta. Hay un proceso que se da en sus países y nosotros terminamos comprando esa producción, que son prácticamente de origen boliviano, por la materia prima, y terminamos comprando a precios exorbitantes, a precios elevados, ¿no? Claro. Ujú. Interesante, ¿no?